¿Qué tal? Buenos días, son las 11:05 y empezamos en directo Atlántico Noticias. Vamos a hablar de bancos. Primero fue el BBVA quien informó de que había cerrado 2022 con un beneficio histórico. Luego el Banco Santander confirmó también su cifra récord y ha terminado sumándose a esta fiesta millonaria CaixaBank. En definitiva, para no aburrirles, los grandes bancos españoles están mejor que nunca y el gobierno reclama que esos beneficios extraordinarios repercutan en la población. Aunque, como van a escuchar, los bancos tienen la conciencia tranquila con los impuestos que ya pagan. Vaya por delante, que es mejor que a un banco le vaya bien, en eso estamos de acuerdo, que todo lo contrario, pero es que estos beneficios extraordinarios coinciden en el tiempo con las subidas no menos extraordinarias de los tipos de interés y de las cuotas mensuales de las hipotecas variables. Por cierto, otros que tuvieron un 2022 dorado, las petroleras, por ejemplo, Shell o Exxon, y una razón o sorpresa es el margen en el precio que pagamos con respecto al coste de producción de esos combustibles. Y fíjense también en este objeto volador que vamos a ver enseguida. Aquí no identificado en Estados Unidos, poca broma, fue detectado en los cielos del estado de Montana y el Pentágono sospecha que puede tratarse de un globo espía chino. Incluso el presidente Joe Biden ha dado la orden de derribo, aunque los militares han recomendado al presidente que no se haga para evitar que esos restos de este globo caigan en zonas habitadas. De momento, el globo está siendo investigado, vigilado por los gobiernos de Canadá y también de Estados Unidos. Y China se lava las manos en este asunto. Y aquí en Canarias, el Instituto Geológico Minero, el INME, reclama que se preserve lo que conocemos como esa fajana o isla baja que se crearon. Las coladas las crearon después de esa erupción de Cumbre Vieja en La Palma. Si miramos otras fajanas, han servido como zonas de cultivo, por ejemplo, de plataneras, incluso también en La Palma, pero los científicos dicen que esa es una única zona para el estudio y que se debería eso precisamente estudiar en el futuro. Bueno, terminó la cumbre hispano-marroquí celebrada hasta ayer en Rabat. Tanto España como Marruecos han firmado una veintena de acuerdos en diversos asuntos, como agua, como cultura, también turismo, medio ambiente o agricultura. Muy llamativo el que implica aumentar el control de migración. Los dos estados también evitarán en el futuro declaraciones que ofendan a la otra parte, especialmente, ya lo saben, en lo relativo a los territorios y las soberanías. Y también ayer se confirmó que, tal y como se esperaba, una nueva subida de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. Es la quinta consecutiva, es del 0,5% y lleva los tipos hasta el 3%. El varón más alto, eso sí, desde el año 2008. La presidenta del BCE, ahí están viendo, justificó la decisión argumentando que la inflación subyacente sigue siendo muy alta y ha advertido de que en marzo podría producirse otra subida más. Esta semana esa misma decisión la han tomado la Reserva Federal de los Estados Unidos, pero también el Banco de Inglaterra. De ahí que caiga la firma de hipotecas, sobre todo esas hipotecas de tipo variable, que ahora son el 7 de cada 10 de las hipotecas que se firman en España. Lejos de reducirse, y Ciar Pérez, que ya está aquí con nosotros, parece que los tipos de interés siguen subiendo, al igual que el precio de la vivienda, ¿verdad? Así es, sigue subiendo, y recordemos que ese precio de la vivienda viene influenciado también por la propia inflación y, como no, por esos tipos de interés que a su vez tienen en cuenta otro índice que es el Euribor y que ahora mismo, por cierto, Antonio, se encuentra en el 3,3%, pero la vivienda sube y lo hace de forma diferente según en qué sitio nos encontremos. Por ejemplo, en la capital, en Madrid, nos encontramos el precio más alto sobre los 3.500 euros, en Baleares con 3.361 y en País Vasco por debajo de los 3.000, pero también acercándose a esa cifra. ¿Qué pasa con el archipiélago, con Canarias? No es tanto el precio como, por ejemplo, en Madrid, aunque sí que ha subido, fíjate, lo ha hecho al menos un 12,1%, estando entre esas tres comunidades donde más ha subido la vivienda respecto al año anterior. También lo ha hecho Baleares con un 16,5%, la primera comunidad en tener la subida más alta, y también lo ha hecho Navarra en torno al 15,8%.
¿Pero por qué? Pues nos vamos, ¿no?, a esos tipos de interés. Vamos a ver cómo ha evolucionado desde el boom inmobiliario, desde ese estallido de la burbuja inmobiliaria 2008 hasta hoy, porque fíjate, en ese 2008 nos encontramos con el tipo de interés más alto por encima del 4, un 4,25. Allí fue bajando hasta el 2016 y de 2016 a 2022 era una época gloriosa, con tan solo un 0%, incluso por debajo del 0%. Ahora nos encontramos en el 3% después de la última subida del Banco Central Europeo y la previsión es que en marzo vuelva a subir los tipos de interés al menos hasta el 3,5. Por cierto, que estos datos coinciden además con esa semana en la que hemos conocido que algunos bancos han tenido unos beneficios extraordinarios. Nos alegramos por ellos, no deseamos el mal a la banca, pero bueno, esos beneficios coinciden con estos datos que estamos hablando. ¿En qué momento están esas hipotecas que conceden los bancos? Sí, pues fíjate, el impacto real lo vamos a ver enseguida en esta gráfica porque son de media un 52% más cara con esta subida de los tipos de interés. Vamos a aplicarlo a dos casos, al mismo periodo, a 30 años. Una hipoteca de 150.000 euros ha subido de media unos 294 euros más al mes y si la cantidad es mayor, la cantidad contratada unos 300.000 euros a 30 años, fíjate, porque ya se nos llega a los 600 euros al mes, Antonio. Isier, estamos hablando de esos intereses. Estamos hablando también de la situación de los bancos, de esos beneficios. ¿Qué nos dicen los bancos? ¿Qué están diciendo, por ejemplo, el Banco Santander sobre ese aumento de beneficios? Sí, también a colación, ¿no?, de lo que decía el Gobierno, o al menos una parte del Gobierno, de topar y de congelar todas esas hipotecas variables. Ana Botín, presidenta del Banco Santander, decía que esto no es muy buena idea, sobre todo porque excluía a los más vulnerables, es decir, aquellos que tienen más dificultad para pagar, y también ponía como ejemplo México, que en su momento también puso sus límites a las hipotecas y acabó pues dejando de dar créditos durante 20 años, al menos a los que más podían, sí que podían pues tener esas hipotecas. En México hubo un tema de perdonemos todas las hipotecas. Bueno, durante 25 años no se dio una sola hipoteca, y estoy exagerando un poco, salvo aquellos que no lo necesitaban. Bueno, vamos a saludar a Santiago Niño Becerra, que es doctor en Economía, también catedrático. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, acabamos de mencionar que ayer Christine Lagarde pues hizo ese anuncio, ya lo hemos visto varias veces, es como algo cíclico, ¿no? Viene a decirnos que esas hipotecas, o ese tipo de interés, mejor dicho, del Banco Central Europeo sube el 0,5%. ¿En qué se traduce esto? Bueno, esto se traduce, como ustedes estaban comentando hace un momento, en que las hipotecas se encarecen. Lo que pasa es que yo creo que se está poniendo el acento prácticamente solo en esto, en el encarecimiento de las hipotecas, lo cual es verdad. Pero se está dejando de lado otro tema que es fundamental, que es la financiación de las pequeñas y medianas empresas. Es decir, la financiación de las pymes se está encareciendo enormemente. De hecho, la combinación de las dos cosas está llevando a que la banca ya esté restringiendo la concesión de créditos por el miedo a que se dispare la morosidad. Son las dos caras de la moneda. Efectivamente, claro, hipotecas, pero también esos tipos de interés se aplican a los créditos, a los préstamos, y como usted dice, es verdad que las pequeñas y medianas empresas, a la hora de poner en marcha un negocio, lo que tienen que hacer es intentar tener ese dinero que antes la banca sí que les ayudaba de forma prácticamente inmediata. Precisamente sobre eso también quería preguntarle. Estamos viendo noticias relacionadas con que los bancos se lo piensan mejor, se lo piensan cada vez mejor a la hora de dar un préstamo, una hipoteca o un crédito, ¿no? ¿Está ocurriendo ahora? Bueno, es que recordemos que cuando estalló la burbuja del 2006-2007, la burbuja inmobiliaria, y toda la situación que se generó posteriormente, se llegaron a tasas de morosidad del 13%. 13, incluso 14%, o sea, esto desde luego es una absoluta exageración. La banca actualmente va por otra línea, no ha tenido el crecimiento tan absurdo, porque yo creo que esa es la palabra, que tuvieron durante la burbuja inmobiliaria las entidades financieras, básicamente las cajas de ahorros, básicamente las cajas de ahorros. Ahora no lo han hecho así, ya desde el principio lo han mirado mucho más. No se han concedido los importes que se concedieron. Recordemos que en la burbuja se llegaron a conceder
como importe hipotecario el 130 y hasta el 140% del valor de la hipoteca. Esto no se ha hecho ahora, como máximo se está concediendo el 80-85%, se piden una serie de avales, bueno, pero claro, la situación económica es la que es, y para evitar, es decir, un poco es ponerse la venta antes de la herida. La banca está restringiendo, está mirando precisamente para evitar el aumento de la morosidad. ¿Cómo ha cambiado la situación? Ya no me voy a hace 4 o 5 años, como vimos ahora que el Euribor incluso estaba en cifras negativas, pero hace un año exactamente una persona iba a un banco a firmar una hipoteca y le daban un tipo de interés a lo mejor que podía rondar el 1%. Si yo voy hoy al banco a pedir una hipoteca, un préstamo o un crédito, ¿qué tipo de interés me van a dar? Bueno, pues ahora posiblemente el 4 y pico, 5% le estarán pidiendo. Cuidado, y le van a pedir un montón de cosas, avales, le van a pedir un montón de cosas. Sí. De todas maneras, a ver, porque esto, claro, esto también se vincula con el tema que, en fin, también ustedes han abordado, que es, y del cual se está hablando, que es la famosa congelación de hipotecas, que no es que se congelen, pero bueno, se le denomina así, ¿no? Claro, cuando una persona hace 2, 3, 4 años, una familia, pedía una hipoteca, solicitaba una hipoteca, realmente pensaba que los tipos de interés, que el Euribor iba a permanecer en estos niveles absurdamente bajos, que en aquellos momentos había. Si alguien solicitó una hipoteca pensando en que eternamente los tipos de interés iban a seguir así, claro, yo creo que sinceramente se equivocó muchísimo. Sí, se equivocó. Esas hipotecas que se firmaron, algunas mixtas, pero que una parte era variable en el momento equivocado, era fija, perdón, en el momento equivocado, y que ahora es variable, y esas personas precisamente son las que ahora están teniendo estas consecuencias. Santiago Niños Becerra, como siempre, muchas gracias. Bien, gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, la economía deja crisis en casi todo el mundo. Hay varios ejemplos. Por ejemplo, en el Líbano viven probablemente una de las 3 peores crisis económicas de su historia. Los bancos han colapsado, los negocios no aceptan pagos con tarjetas, solo con efectivo, pero claro, la moneda local no es la que aceptan, no les vale. Las operaciones en ese país se realizan con dólares. Bienvenido al Wall Street del Líbano. Este propietario de una tienda de cambio de dinero trabaja con una ametralladora apoyada en un estante en caso de robo. Los clientes acuden a comprar dólares estadounidenses porque la libra libanesa ha perdido el 97% de su valor desde 2019. El efectivo es ahora el rey. Las personas y empresas operan casi exclusivamente con billetes y monedas. Solíamos vender con tarjetas, pero últimamente tenemos problemas con los bancos, no nos dan dinero, explica el propietario de esta tienda de electrodomésticos. Hasta en las cafeterías y restaurantes cuelgan carteles indicando que no se aceptan tarjetas de crédito, pero sí dólares. Los dólares representan el 70-80% de las operaciones en el Líbano. Mientras algunos negocios se tambalean, otros, como el de las cajas fuertes, ha crecido, puesto que con más efectivo en circulación aumenta la delincuencia. Cuando un Estado no tiene ahorros porque están en las cajas fuertes de las casas y no en los bancos, significa que no hay riqueza, explica este experto en economía, que recuerda que las transacciones en efectivo promueven la corrupción. Bueno, la banca española ha anunciado buenos resultados, pero no han sido los únicos. La petrolera Exxon logró el mejor resultado de su historia con unas ganancias de casi 56.000 millones y también Shell ganó 40.000 millones. Estas cifras suponen un incremento de más del 100% con respecto al año anterior, a 2021. Los buenos resultados superan a los obtenidos en 2008, cuando el barril de crudo alcanzó los $142, un 30% por encima del precio promedio. Esas cifras dan un giro total a las pérdidas sufridas por las compañías en el año 2020, cuando la caída de precios y el parón de la actividad afectó a las operaciones. Inés Cardenal Gortázar, que es directora de Comunicación y Asuntos Legales de AOPE, Asociación Española de Operadores Productos Petrolíferos. Buenos días.
Buenos días, Antonio. Bueno, antes que nada, vamos a ver cómo están comportándose los precios. Ya sabemos que a finales del año pasado, o sea, justo con el 1 de enero, se terminó esa bonificación del gobierno. ¿Esos precios de los combustibles a los que estamos accediendo ahora cuando vamos a las gasolineras han subido? ¿Se están comportando de una forma atípica o siguen con tranquilidad? Bueno, el 1 de enero, evidentemente, subieron los 20 céntimos que subió la bonificación, porque esto era un efecto directo, pero a partir de ahí, pues se han comportado como se comportan siempre. El principal factor que afecta a los precios de los carburantes en el surtidor es la cotización internacional de los productos ya refinados. Siempre hablamos del crudo, pero en realidad son la gasolina y el gasóleo ya refinados que cotizan en mercados internacionales propios los que marcan el precio de la gasolina en el surtidor. Y desde el 1 de enero, pues ha habido subidas y bajadas. Estas cotizaciones internacionales han subido y han bajado y así se ha reflejado en los surtidores. Llevamos ya 3 días, por ejemplo, de bajadas en los precios, si miramos los que publica el Ministerio para la Transición Ecológica en lo que se llama el geoportal. Por tanto, como te digo, se han comportado con normalidad en función de los precios internacionales. Precisamente esos precios internacionales sufrieron unas subidas importantes. Todos los hemos relacionado con la guerra que está, pues hace un año prácticamente, que dentro de poco se cumple un año, que empezó en Ucrania. Ahí se habló pues que había problemas con la distribución del combustible. La demanda seguía siendo estable, eso hace que suban los precios, todo el mundo lo puede comprender, pero ¿cómo encajamos en esta ecuación esos beneficios tan grandes que han tenido las petroleras precisamente durante el año 2022? Bueno, lo decías tú en la introducción, ¿no? Este sector es un sector con beneficios cíclicos, es un sector abierto a la competencia internacional y los beneficios son cíclicos, es decir, suben o bajan en función de las condiciones de mercado, ¿no? Y este sector ha vivido en 2020 y 2021 unas pérdidas extraordinarias, unas pérdidas récord, que todavía no se han recuperado con los beneficios de 2022. En 2022 la situación es, como contabas, que el crudo ha subido muchísimo y también el refino se ha convertido en un factor estratégico, porque ha habido cuellos de botella en el refino, por tanto el que tenía una refinería pues se ha convertido en un factor estratégico. Pero como te decía, no se puede hablar de estos beneficios extraordinarios de 2022 sin recordar las pérdidas extraordinarias. Solo en España se perdieron miles de millones de euros porque durante la pandemia se mantuvieron operativas todas las refinerías y abiertas las estaciones de servicio como consecuencia del compromiso que tiene este sector con el país en momentos de dificultad. Compromiso que se volvió a poner de manifiesto tras la invasión, con la subida de los precios de los carburantes, ofreciendo descuentos muy superiores a los de la bonificación. Además, estos beneficios los tenemos que entender como la garantía de que se van a poder acometer las inversiones milmillonarias que ya han comenzado para transformar esta industria y poder alcanzar la neutralidad climática en 2050. Eso también es un buen objetivo para 2050. Por cierto, en España, hablando de esa transición que estamos haciendo quizás hacia energías menos contaminantes, ¿cómo está la demanda de gasoil, de gasolina, de combustibles fósiles en estos primeros meses del año comparado con, por ejemplo, hace un año? Bueno, la demanda, se acaban de publicar los últimos datos que se han publicado, que los publicacores son los de diciembre de 2022, que ya entonces tenemos una foto de todo el año 2022, pero claro, diciembre fue un mes muy, muy atípico porque aumentó muchísimo el consumo de combustibles porque se estaba previendo el fin de la bonificación y por tanto entonces en octubre ha habido una subida muy importante del consumo. Pero si cogemos el conjunto de 2022, todavía estamos un 3,6% por debajo del consumo de 2019, es decir, no se han recuperado los niveles prepandemia. Y algo ya rápidamente para este inicio de 2023, para los próximos meses, porque estamos pendientes de Rusia también y de esas restricciones que pone la Unión Europea a los combustibles que vienen de allí, sobre todo al diésel. ¿Cómo puede afectar esto para los próximos meses? Antonio, en este sector hacer previsiones es equivocarse siempre. Hay muchísimos factores influyendo en el mercado, como dices, el veto al gasóleo ruso, pues algunos analistas creen que va a tener un impacto en las cotizaciones internacionales, porque Rusia no solo es un importante exportador de crudo, sino también de gasóleo, pero hay muchos factores influyendo, por ejemplo, factores de demanda, ¿no? Como pues las economías están creciendo menos de lo que quizás se había previsto después del COVID, por la inflación que ha provocado la invasión de Ucrania. Es decir, habrá que ver un poco cómo se comportan los dos factores, la oferta y la demanda, para poder saber qué va a pasar. Es muy difícil saberlo a priori. Estaremos pendientes. Inés Cardenal, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, un placer. Un placer. Bueno, más ejemplos de cómo afecta la inflación en el mundo. En los Estados Unidos los huevos están tan caros que son la nueva mercancía de contrabando desde México. Las autoridades han comenzado a notar un incremento del comercio ilegal de este alimento, de los huevos. El incremento del precio del huevo en Estados Unidos ha provocado que cada vez más personas que cruzan regularmente los puertos fronterizos desde México busquen internar huevos ilegalmente al país. En los últimos aproximadamente 3 meses nos hemos dado cuenta de un incremento de alrededor del 108% de los decomisos de productos de pollo fresco. En Texas, Arizona y California, los agentes han decomisado grandes cantidades de huevo en los últimos meses, luego de que los precios aumentaron en parte por un brote de influenza aviar detectada desde el año pasado en Estados Unidos. Las multas por transportar el huevo son claras. Si lo va a traer y no lo va a declarar, número 1, se lo van a quitar. Número 2, le van a dar una multa de $300. En Estados Unidos, la docena de huevos pasó de poco menos de $2 a costar inclusive más de $5. En México el precio se mantiene cercano a los $2. El Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza también dio a conocer que en caso de que se detecte que el producto es para uso comercial, la multa podría ascender hasta $10,000. César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas. Los precios comenzaron a subir a principios de 2021 y esa subida se vio potenciada por el conflicto de Ucrania, que está a punto de cumplir un año. Esa guerra precisamente es la que deja estas imágenes que estamos viendo que han sido grabadas en las cercanías del puerto de Bilbao, aquí en España, a donde han llegado parte de los vehículos que España va a enviar a ese país, a Ucrania. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha explicado que estos partirán el lunes. Primero irán a Letonia, donde tendrán que ponerse a punto, y estos que vemos, eso sí, no son los famosos tanques Leopard de los que tanto se ha hablado y los que España plantea enviar entre 4 y 6 a la guerra. Bueno, la Unión Europea que se compromete a poner en marcha el 10º paquete de sanciones contra Rusia. Además, Bruselas va a aprobar 500 millones de euros más para la adquisición de armamento militar. Son solo algunos de los compromisos firmados ayer mismo en Kiev, la capital de Ucrania, tras la visita de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Se buscaba transmitir una imagen que reflejara compromiso y finalmente se ha logrado. Tras el intercambio de banderas, Ursula von der Leyen y Volodymyr Zelensky han presidido la primera cumbre de la Unión Europea celebrada en un territorio en guerra. Nuestra presencia hoy aquí solo significa una cosa: toda la Unión Europea está con Ucrania, decía nada más empezar la presidenta de la Comisión, quien está convencida de que Rusia ya está pagando un alto precio por las sanciones impuestas. Para el próximo 24 de febrero, un año después de que comenzara la invasión, nuestro objetivo es tener el 10º paquete de sanciones en vigor. Un paquete que necesitará de la aprobación previa de los Estados miembros y donde Hungría ha dejado claro ya que no apoyará medidas que incluyan al sector energético. Von der Leyen ha anunciado además la inyección de 500 millones de euros para armas, elevando así a 3.600 millones lo sufragado ya por Europa, además del aumento de 15 a 30.000 soldados a entrenar para el uso de los tanques que enviará Occidente. Rusia debe pagar por sus crímenes. Estamos recopilando pruebas y por eso me complace anunciarles que se establecerá un centro internacional para el enjuiciamiento del crimen en La Haya. Por su parte, Zelensky ha aprovechado la ocasión para acercar posturas en cuanto a la entrada de Ucrania a la Unión Europea, algo que no ocurrirá, señalan los más optimistas, al menos en un plazo de 2 años. Y seguimos en Ucrania. Un nuevo ataque mediante un misil táctico ha causado al menos 3 fallecidos y 20 heridos en la ciudad de Kramatorsk, al este de este país. Los heridos tuvieron que ser atendidos, ahí lo están viendo, incluso sobre el terreno, en este caso sobre la nieve, ya que algunos presentaban heridas abiertas que precisaban una atención médica inmediata. El artefacto también destruyó un edificio de apartamentos y otros 9 inmuebles quedaron gravemente dañados. Bueno, en Estados Unidos el Pentágono sospecha que un globo sin identificar que ha surcado los cielos del noroeste del país puede ser un artefacto espía chino. Estas imágenes que están viendo fueron captadas por un videoaficionado. Ese globo fue detectado el miércoles en el espacio aéreo del estado de Montana, en el noroeste de los Estados Unidos. Se movilizaron incluso aviones de combate
el propio Joe Biden tuvo que tomar la decisión sobre si derribarlo o no, y de momento no se ha hecho, no se ha derribado por razones de seguridad, porque podría afectar a las personas que podrían estar debajo. Eso sí, el globo sospechoso sigue bajo vigilancia. Este incidente puede complicar la esperada visita a Pekín del secretario de Estado, Antony Blinken. Recordarán, el primer alto cargo de Estados Unidos que podría viajar a China desde el año 2018. Estaba previsto que esa visita se produjese en las próximas semanas. And this thing is up in the sky. And I have no idea what it is. Bueno, ahí tienen ese globo espía posiblemente. Miramos ahora a Francia, donde Emmanuel Macron, el presidente, y Benjamin Netanyahu se han reunido mientras continúan las tensiones en Israel y que sacuden también a Cisjordania. Estas son imágenes de la pasada noche. En ellas vemos el encuentro de ambos líderes. Está previsto que durante los días que dure esta visita hablen del conflicto israelo-palestino y de Irán, enemigo de Israel y que cada vez está más cerca de Rusia. Activistas pro-palestinos plantean para este sábado una protesta en París. Y este incidente ha ocurrido en una iglesia de Israel, en Jerusalén, aunque en esta ocasión no tiene que ver con el conflicto entre Israel y Palestina. Un turista estadounidense le dio por destruir una escultura de Jesús en ese templo. La policía israelí lo achaca como un delito de odio y tilda al detenido de extremista. En la última semana también se ha atacado a la iglesia armenia y el mes pasado un cementerio ortodoxo. El Papa Francisco concluyó ayer su visita al Congo antes de partir a Sudán del Sur, segunda y última parada de ese viaje por el continente africano antes de abandonar el país. El pontífice insistió a los jóvenes a forjar un nuevo futuro basado en el perdón y en la reconciliación. Hoy va a aterrizar el Papa en Sudán del Sur, donde va a permanecer hasta el próximo domingo. Juba, su capital, se ha convertido en un auténtico fortín. Policías y militares, ahí lo están viendo, patrullan desde hace días en la ciudad, mientras que los operarios se afanan por limpiar cada uno de los rincones por los que el Papa tiene previsto pasar. Sudán es un país altamente inestable. Solo ayer fallecieron en enfrentamientos armados 27 personas. Este es el país que está a punto de visitar el Papa. Con estas imágenes lo dejamos por ahora. Volvemos enseguida aquí en Atlántico Noticias. Son las 11:35, seguimos en directo en Atlántico Noticias. Hablamos de la inmigración. Miles de personas se juegan la vida a diario para llegar a los Estados Unidos. Hoy les contamos el periplo de una familia que tuvo que cruzar el río Bravo para intentar alcanzar ese sueño. La historia se complica porque ninguno sabía nadar. El padre falleció en la travesía, mientras que la madre y el hijo fueron rescatados por las patrullas fronterizas con graves signos de hipotermia. Madre e hijo se quedaron finalmente a las puertas de entrar a los Estados Unidos. Los tres salieron del Ecuador y cruzaron 7 países hasta llegar aquí al río Bravo, la frontera México con Estados Unidos. Llegando al Bajo Puente 1 que conduce hacia los Estados Unidos, Patricio toma de la mano a Mari y a su hijo Jonathan de 5 años se lo monta en hombros. Se meten por aquí, ninguno de los tres sabe nadar. Sí, y cuando él ya sintió profundo y me jaló de la mano y empezamos a ahogarnos y la mochila fue lo que me flotó a mí. Increíblemente, Mari resucita a su hijo Jonathan. Ahora los dos quedan solos, empapados y con hipotermia, a merced de los 2 grados de temperatura que hay en la zona. Por fortuna llega el grupo Beta y ambos son rescatados y llevados al hospital Salvador Chavarría. Nos rescataron porque nos quedamos congelados con el agua, nos rescataron. La dramática historia de Mari y su esposo e hijo no solo entristece por esto. Ellos no venían con coyotes. Cruzaron 7 países solo pidiendo posada y comida. Y cuando le pregunté a Mari por qué eligieron este tramo del río para cruzar, quedé mudo. ¿Alguien te recomendó cruzar por ahí? No, nadie, solo sabíamos ver videos en TikTok, nada más que la gente cruzaba por ahí. De Patricio, están haciendo todo lo imposible por recuperar su cuerpo. De vuelta a España, hoy termina el plazo que se dio el PSOE para registrar su propuesta de reforma de la ley del solo sí es sí. Sin embargo, parece que este partido va a esperar unos días para intentar llegar a acuerdos con sus socios, pues en esa reforma los ministerios de Justicia e Igualdad
como saben, tienen diferentes puntos de vista. El nuevo plazo podría ser el próximo lunes para luego debatirse en el pleno previsto para el día 14. Esta mañana, en una entrevista en Radio Nacional, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha descartado tanto la ruptura de la alianza de gobierno como su salida del ministerio en el caso de que no se llegue a un consenso. Nos ocupamos ahora de un caso que ha causado gran alarma social aquí en Canarias, el de Romina Celeste, asesinada en el año 2019 y como principal sospechoso ahora mismo en la calle. En la última semana hemos sabido que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias no apreció retrasos injustificados. Recuerden que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias estaba investigando el asunto para saber por qué el juicio no se había celebrado en estos 4 años. Además, la defensa de la asesinada pidió más medidas cautelares para evitar la fuga de Raúl Díaz, así se llama el principal sospechoso, medidas que tampoco han sido autorizadas. Esos recursos en parte se han visto afectados, ralentizados, por la huelga de letrados de la Administración de Justicia. ¿Vas a seguir viviendo en Lanzarote? ¿Te vas a Madrid? Vamos a saludar a Emilia Zaballos, que es abogada de la familia de Romina Celeste y también es presidenta de la Fundación Zaballos para la Defensa de los Derechos Constitucionales. Buenos días. Buenos días, Antonio. Buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, ¿cómo está la familia de Romina Celeste sabiendo que el principal sospechoso, el hombre que ha confesado al menos que la descuartizó y hizo desaparecer sus restos, está en la calle? Bueno, para mí es muy triste hablar con Miriam y recibir un discurso en el de que su hija sigue viva gracias a que los medios estáis pendientes de ella, porque su confianza en la justicia, pues que vino a este país buscándola, pues al día de la fecha, pues se ha perdido, ¿no? Están muy decepcionados. Yo como profesional tengo que decir que estoy en la misma situación, 35 años de ejercicio y creo que incluso yo confiaba en que la inspección que se iba a producir a instancia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y que le iba a hacer el presidente de la Audiencia Provincial iba a dar resultados y que en vez de taparse determinadas irregularidades, que es lo que se ha hecho, yo creo que reconocer errores ayuda y nos permite poder subsanar y que no vuelvan a pasar. Taparlos solamente sirve para que esto siga pasando una y otra vez, ¿no? Hemos mencionado que precisamente lo que usted está hablando, ese retraso esa huelga de la Administración de Justicia está haciendo que los trámites precisamente para celebrar el juicio se vean retrasados. ¿Cómo está influyendo? Bueno, tenemos que dejar claro que el retraso que se ha producido durante más de 3 años en la lentitud y la manera en la que se ha ralentizado la tramitación del procedimiento no tiene que ver con la huelga que hay ahora mismo de los letrados de la Administración de Justicia. Pero nos sorprendemos ante una situación ya es clamor, o sea, crea un clamor tremendo y a todos nos ha molestado y que además nos rebelamos contra ella, que encima teníamos pendiente de celebrar el Tribunal Superior de Justicia uno de los múltiples recursos que se habían admitido sin ningún tipo de justificación por el Tribunal Superior de Justicia pendiente de señalamiento. Se puso para el martes la celebración de la vista. Es curioso porque además de no comparecer, porque estaba de huelga el letrado de la Administración de Justicia, todos los que asistimos decidimos que se celebraría porque no podemos obstruir y ralentizar más este procedimiento. Lo sorprendente es que al día siguiente, el mismo día 31, hay un escrito que presenta el letrado de la Administración de Justicia diciendo que él no garantiza la autenticidad e integridad de los grabados ni reproducciones, que él no está presente, que no se le tenga por presente porque se acoge a su derecho a la huelga. Yo, como presidenta y en defensa de los derechos constitucionales, tengo que decir que mis derechos acaban cuando empiezo o creo perjuicio a los derechos de los demás. Yo creo que yo respeto, y todos los que celebramos esa vista, respetamos el derecho de huelga, pero desde luego lo que no podemos permitir es que cree perjuicios a terceros irreparables. Ya venimos con un retraso que ha puesto al asesino en la calle y un retraso de 3 años, porque en el primer año se hizo un trabajo maravilloso y se podía haber señalado ese juicio de tribunal de jurado. Venimos con un retraso de 3 años y encima lo entorpecemos de esta manera. Además, existen los servicios mínimos y me parece brutal. ¿A qué estamos? El martes se celebró esta vista, comparecimos todos, se tiene en cuenta este escrito que ha presentado el letrado de la Administración de Justicia diciendo que para él no tiene validez,
pero lo que confiamos es que resuelva el Tribunal Superior a favor, lógicamente, de todas las partes que nos hemos opuesto a esos recursos injustificados que ha presentado la defensa de Raúl solo para ganar tiempo, antes para no estar en la cárcel y ahora para poderse largar o fugarse. Y por último, Emilia, hablamos de esa posibilidad de fuga, lo acabas de mencionar. ¿En qué estado se encuentra Raúl ahora mismo? ¿Libremente se puede mover por la isla de Lanzarote? Me imagino, por lo visto no tiene que ir a firmar cada cierto tiempo para demostrar que está allí. ¿Tiene el pasaporte consigo? ¿En qué momento estamos? Sí, la situación es que nada más ponerlo en libertad a las 9:45 de ese viernes tomó el primer avión, que era a las 4 de la tarde, y se vino a la península, donde es mucho más fácil todavía poder huir, ¿no? ¿Por qué? Pues porque entregó el pasaporte, en su primer día que tuvo que firmar en el juzgado no lo entregó, hubo que requerirle para que lo entregaran en el plazo de 24 horas, porque si no, evidentemente nosotros ya habíamos pedido que ante el incumplimiento entrara en prisión, pero no olvidéis algo que es importantísimo. ¿Para qué me sirve a mí, a un ciudadano europeo, quitarle el pasaporte si las fronteras de Europa están abiertas con nuestros carnets de identidad? Entonces, creo que el riesgo de fuga es brutal. Se presentó un recurso de inmediato por todas las partes, tanto la parte nuestra, la acusación particular, como la popular, como el Ministerio Fiscal, pidiendo que la comparecencia fuera cada 24 horas para tenerle más controlado. Me sorprende porque la Audiencia Provincial ha resuelto denegándonoslo, diciendo que es suficiente que vaya una vez por semana, y fijaros qué incongruencia. Es suficiente porque, aunque le pusiéramos que fuera 24 horas, está demostrado que en 24 horas podría hacer miles de kilómetros y marcharse exactamente igual. Sí. Es decir, como se puede escapar en 24 horas, pues ¿para qué se lo vamos a dificultar? Pues que le damos de semana y le damos mejor. Me parece una tremenda disconformidad por nuestra parte, claro. Bueno, Emilia Zaballos, estaremos pendientes de lo que ocurre en estas próximas semanas. Gracias por atendernos. Gracias a todos por vuestro apoyo y gracias en nombre de la familia de Romina Celesté y nuestro. Gracias. Bueno, nos vamos a Chile, que declara el estado de alerta por 39 incendios forestales en todo el país. La ola de calor con temperaturas de hasta 41 grados ha provocado las llamas que han consumido miles de hectáreas. Los vientos secos y cálidos provenientes de la Pampa Argentina impiden apagar los focos aún abiertos, sobre todo en el centro del país, donde el fuego ha destruido decenas de casas. Las autoridades han ordenado evacuaciones preventivas en varios poblados y también la interrupción del tráfico en algunas autopistas. Los meteorólogos anunciaron que la ola de calor se va a extender al menos hasta el domingo. Son casi las 12 menos cuarto. Vamos a saludar a Wendy y a Pedro para saber qué nos trae hoy Ponte al Día. Buenos días, compañeros. ¿Qué tal, Antonio? ¿Qué tal, Muy buenos días. Pues ayer aquí en Ponte al Día conocíamos la historia de Cecilio, un hombre de 85 años de la Cuesta, de Tenerife, que lleva 15 años cuidando de Candelaria, su mujer de 82 años, enferma de Alzheimer. Viven con una pensión mínima y Cecilio, con los problemas de salud de su edad, cuida de su mujer prácticamente solo. Llevan 11 años esperando por una plaza en una residencia que todavía no llega. Hoy hablaremos de este asunto también con la viceconsejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias para conocer el trabajo que está realizando la Consejería a la hora de aliviar la larga lista de espera de dependientes en Canarias, que asciende a unas 8.700 personas. Pero hay más asuntos en Ponte al Día. Sí, además hoy vamos a poner el foco en el daño que provoca el abandono de vehículos en los parajes naturales. Además, sepan ustedes que es una práctica más habitual de lo que pensamos. Escuchen este dato. Solo en la isla de Tenerife el año pasado se recogieron 2.200 coches abandonados. ¿Esto qué provoca? Pues bueno, contamina la tierra, el aire y sobre todo también nuestros acuíferos, y además ocurre en todos los puntos del archipiélago. Vamos a poner hoy el foco en este sentido. Más asuntos, pues eso, en unos minutos a las 12 con nosotros en Ponte al Día. Hasta ahora. Aquí les esperamos. Bueno, hablamos ahora de La Palma, porque el Instituto Geológico Minero de España, el IGME, reclama que se preserve esa isla baja que la erupción le ganó al mar. Vamos a saludar ya a Emilia González. ¿Qué tal, Emilia? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Antonio. Bueno, ¿qué está pasando? Así es, se ha pedido preservar esa zona, justamente la que está al sur de la montaña de Todoque, el primer delta lábico, el primero que se formó, la zona de los acantilados, y se ha pedido preservar porque justamente lo consideran de alto valor científico, Antonio. Pues vamos a saludar precisamente a Nieves Sánchez, investigadora del IGME en Canarias, acerca de este asunto. Nieves, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, cuéntanos, ¿qué está pasando? ¿Por qué tenemos ese delta lábico, esa isla baja, esa fajana, como la queremos llamar? ¿Por qué tiene ese valor que deberíamos preservar? Pues hay dos partes que hemos propuesto preservar, como bien ha dicho Emilia, por su alto valor científico, sobre todo porque también tiene un valor alto desde el punto de vista educativo, de divulgación, cultural e incluso turístico. Esa parte, lo que hemos encontrado... Hay que empezar desde el principio, ¿vale? Lo que se hace es analizar el territorio que se ha creado nuevo, tanto lo que se ha ganado al mar como lo que ha quedado cubierto por las lavas, y ver cuáles son los lugares de interés geológicos nuevos creados por la erupción, que es competencia del Instituto Geológico y Minero de España. Para eso se utiliza una metodología. Pero, sí, dime, que no te oigo. ¿Y por qué justamente ese delta lábico que fue el primero y no alguno de los otros dos? Claro, porque en ese lo que encontramos es una unidad geológica completa. Ahí lo que podemos ver es cómo las coladas discurren por el acantilado, cómo se han creado dos levés. Los levés son los bordes que generan en los canales lábicos, un gran canal lábico con sus levés, y cómo la lava discurre por el canal, llega a la parte baja del acantilado y cómo se genera el delta completo. Es decir, es una unidad completa en la que podemos aprender cómo funciona el volcanismo en La Palma, y se puede ver todo el proceso completo. Por eso es importante y por eso tiene un valor científico alto, pero además tiene otros valores, por lo cual es importante preservarlo, pero no por la simple idea de proteger algo por nada, sino para preservarlo para el futuro y para las generaciones venideras, que todos podamos aprender y utilizarlo y disfrutar de ello, claro. Y me pregunto yo, ¿a quién pertenece ese delta lábico? Pues el territorio nuevo que se ha ganado al mar es de todos, es del Estado. La parte que se gana al mar y en las lavas que discurren sobre el territorio que ya era creado sigue siendo de sus propietarios. La propiedad del terreno no varía, lo que ahora lo tienen ocupado por varios metros de coladas de lava, pero el terreno nuevo es de todos, del Estado. Y geológicamente, Nieves, ¿qué información nos da? ¿Qué podemos sacar de ese territorio? Pues es como lo que comentaba antes. Lo que podemos ver es, como digo, el proceso geológico completo de cómo las coladas se forman, empiezan a salir o emitirse desde los centros de emisión, bien desde el cono principal o desde los centros de emisión que todos vimos durante la erupción, que se iban abriendo en distintos puntos, cómo las coladas discurren sobre el territorio, cómo bajan por el acantilado, generan un delta nuevo sobre terreno antiguo y cómo además se va ganando terreno al mar. Eso constituye una unidad completa y es importante porque no hay tantos sitios donde se pueda ver todo el proceso completo. En algunos sitios vemos solamente el delta, en otros solo vemos canales de lava, en otros solo coladas sobre un territorio más o menos plano, pero aquí lo vemos todo y por eso es importante. Si nos vamos a otros deltas lábicos, otras fajanas, bueno, incluso en la isla de La Palma hay una muy reciente también del volcán de San Juan de 1949, si no recuerdo mal. ¿Ahí qué ha ocurrido? ¿Qué vemos ahora en esa fajana? Pues lo que vemos ahora es como con el tiempo y con el enfriamiento de las coladas se puede utilizar y se ha utilizado, y lo vemos todavía, para zonas de cultivo como plataneras. En esa zona la cantidad de lava emitida fue menor. Si vemos la superficie que ocuparon las coladas desde los centros de emisión hasta el acantilado, la superficie ocupada era mucho más pequeña, pero en cambio el delta fue mucho mayor. ¿Por qué? Seguramente porque las coladas eran más fluidas, se canalizaron mejor y dieron un delta lábico más amplio, más ancho, pero seguramente con menor espesor. Por eso se pudo cultivar antes, porque seguramente estaban más frías. Nieves, ustedes también están encargados de analizar la emisión de gases que están sufriendo los núcleos costeros de La Bombilla y Puerto Naos. ¿Hay ya alguna hipótesis de lo que está sucediendo, de por qué esas emisiones tan continuas en esa zona de la isla? Pues en principio estamos barajando dos hipótesis para trabajar. Una es que los gases se estén emitiendo directamente debajo de Puerto Naos y La Bombilla porque haya una bolsa de magma, no es una bolsa, pero bueno, un remanente, una parte de la intrusión que quedara ahí y que se está desgasificando y el gas sale por esa zona, o bien que el gas proceda de la parte alta de la zona de la erupción y que esos gases se estén transportando por el acuífero hasta la zona de la costa, que es donde sale a superficie. Entonces, en función de esas dos teorías, el proceso de ataque, por así decirlo, a la problemática es diferente. No es lo mismo que el acuífero esté transportando gases desde la parte alta y los suelte allí, por así decirlo, o que se emitan en el mismo punto. En función de eso se pueden plantear diferentes soluciones o intentar no eliminar los gases, sino intentar que no salgan en la zona de Puerto Naos o a lo mejor es inevitable. Nieves Sánchez, muchas gracias. Nada, a vosotros.
Bueno, y de La Palma de Mila nos vamos hasta Pensilvania, porque ayer vimos salir a esa marmota, Phil. ¿Qué nos contó? Phil ha hablado, la marmota meteoróloga más famosa del mundo ha hablado. ¿Y qué nos cuenta, Antonio? Pues nos cuenta que el invierno va a durar, por lo menos en aquel país, 6 semanas más. ¿Y esto por qué lo sabemos? Bueno, pues en teoría la tradición marca que la marmota, si sale y ve su sombra, esto suele pasar con días despejados, Cuando el día está nublado no ve su sombra, pero con días despejados ve su sombra, lo que indica es que el invierno dura 6 semanas más. Si no ve su sombra, que suele pasar con días nublados, pues lo que indica es que la primavera se adelanta un poquito. Ayer lo que dijo es que vamos a tener invierno para rato, como mínimo para 6 semanas más, aunque realmente esto ya es una tradición, una fiesta. Sí. Y Phil, yo te digo que en esta predicción, que es la número 136 aproximadamente, ha acertado un 40%. Yo creo que el Pulpo Paul ha acertado un poquito más. Hombre, el Pulpo Paul casi hizo pleno. Que digo yo que 6 semanas más es prácticamente lo que teníamos previsto, porque si el invierno llega al 20 y algo de marzo, pues 6 semanas más. Sí, tampoco, o sea, que gracias, no gracias, tiene tanta ciencia, no tiene tanta ciencia. Y claro, con esa predicción es muy fácil ver imágenes como las que vamos a ver a continuación, que es estados completos absolutamente nevados, como este que se ve ahí a vista de pájaro, a vista de dron. Es en Texas, es la última tormenta que ha caído, pues muchísima nieve, casi 2 centímetros de nieve, que ha llegado a dejar pues 450.000 hogares sin luz, sin electricidad, bueno, hogares y también negocios y por supuesto vías ferroviarias. Así que es normal que durante las próximas 6 semanas veamos imágenes como esta, pues sobre todo en toda la mitad norte de Estados Unidos. Y de Estados Unidos volvemos a Canarias. Cuéntanos qué podemos esperar para este fin de semana. Bueno, y con 30 grados de diferencia respecto a Texas, bueno, lo que vamos a ver este fin de semana, mira, tenemos una situación curiosa, Antonio, porque tenemos una dana. ¿Una dana qué es? Una depresión en niveles altos de la atmósfera, aire frío en los niveles altos. Son esos núcleos redonditos que se ven aborregados en el entorno del archipiélago, justamente por el entorno también de la isla de La Palma. ¿Qué es lo que nos va a dejar? Pues es una sorpresa lo que nos va a dejar, porque realmente no tiene reflejo en superficie y si hay humedad puede dejar incluso hasta nieve. Lo vamos a ver enseguida, pero de lo que hay que fijarse hoy es de las nubes. Aparentemente tenemos el cielo despejado, quedan restos de calima, sobre todo lo vemos en los bordes, esos restos de calima, una imagen un poco difusa, pero tenemos nubosidad de evolución que poco a poco va a ir desarrollándose. Así la gente se sorprendía, por ejemplo, anoche en Los Sauces con 22 litros que caía en La Palma, o el otro día en Fuerteventura, en el barranco Casillas del Ángel, que caían unos 10 litros. La gente se sorprendía porque decía, ¿y esto de dónde viene? No estaba previsto. Tenemos un anticiclón. Esas nubes de evolución, si hay suficiente humedad, van a dejar esos chubascos inesperados. La previsión que marca, mira, para las próximas horas, vamos a verlo aquí, te voy a enseñar esa dana, esa mancha verde que vemos en el entorno del archipiélago girando en sentido contrario, las aguas del reloj, es la borrasca en altura y es la que nos va a traer la posible inestabilidad. A lo largo de los días del fin de semana se va a ir desplazando hacia el Golfo de Cádiz, pero lo cierto es que nos va a traer inestabilidad en torno a unos 3.000 metros de altura. Tenemos temperaturas, como ves, de -10, incluso -15 grados bajo cero. Vamos a ver la siguiente imagen, el siguiente modelo que dice, pues que las precipitaciones a priori no las indican muy bien. Te vas a sorprender porque no vas a ver casi precipitaciones y me vas a decir, pero bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Pues que esto puede generarse, ahí ves, esa mancha verde es en la que quiero que te fijes, en la mancha verde que sale en la isla de Tenerife y saldrá el domingo por la tarde. ¿Por qué? Porque esa nubosidad de evolución, tanto en la isla de La Palma como en la isla de Tenerife, en el entorno del Roque de los Muchachos o en el entorno del Parque Nacional, en torno a unos 1.800 metros, si hay humedad suficiente, puede dejar nieve. Mañana, de todas formas, hay que estar muy pendientes porque esa nubosidad podría evolucionar, sobre todo en la cara, ahí lo tenemos, la leyenda. No creo que llegue a los 2 centímetros de nieve, pero en cualquier caso hay esa posibilidad. Solo falta la humedad, que como tenemos algo de calima, el ambiente por ahí arriba está un poquito seco, así que hay que vigilarlo. La previsión que marca para mañana sábado. Vamos a estar pendientes, como digo, de esa nube de evolución. ¿Qué quiere decir esa nube de evolución? Nube de evolución se forma cuando no hay vientos, ¿no? Y durante la mañana amanece despejado y a medida que avanza el día, durante las horas centrales del día, se va formando esa nubosidad porque va aumentando la humedad. Son esas nubes que vemos que van creciendo. Que van creciendo hacia arriba. Si hay aire frío, crecen lo suficiente como para dejar precipitaciones. Chubascos en este caso esperamos en la mitad este de la isla de La Palma. Y ojo que pueden ser localmente intensas porque están asociadas incluso a algo de inestabilidad tormentosa que lo veíamos
decíamos antes. También se espera esa nubosidad en la isla de La Palma, en el sur. Fíjate que no en el norte. ¿Por qué? Me van a decir, si siempre llueve en el norte y en el sur está despejado. Porque el giro de esa borrasca trae la nubosidad y ese aire del sur. Entonces es probable que se produzcan chubascos también en el sur, en La Gomera, en el Hierro y en la isla de Gran Canaria. El viento va a seguir soplando del este de flojo a moderado, no va a ser significativo, sobre todo en superficie. En altura ya digo que es al revés, que es del suroeste. La situación marítima va a estar estable y de momento no esperamos inestabilidad importante en Fuerteventura y en Lanzarote, aunque sí hay nubes de evolución en Lanzarote, alguna gota se puede escapar también. El domingo, el sábado por la tarde, por cierto, podría nevar por encima de los 1800 metros si hay humedad suficiente. Y lo mismo va a pasar con el domingo, lo que pasa es que aparentemente el domingo no parece que vaya a haber tanta inestabilidad. Esa borrasca se desplaza hacia el Golfo de Cádiz, como decíamos, y en general predominarán las nubes. ¿Algún chubasco se puede desarrollar y puede localmente o puntualmente descargar en la isla de La Palma y en la isla de Tenerife? Sí, puede pasar, y si hay humedad suficiente por encima de los 1800 metros, también ser en forma de nieve, sobre todo por la tarde. Pero fíjate, temperaturas que apenas van a variar, entre los 13, 14 grados de mínima, 21 de máxima. Situación marítima, no creo que nadie se vaya a bañar este fin de semana, porque mañana sábado va a ser el día más frío, pero de todas formas en las playas la situación marítima es bastante estable. Y ratitos de sol, ¿cuándo? Por la mañana, sobre todo. A ver, apunto, por la tarde, ratitos de sol por la mañana, por la tarde, horas centrales, nubes de evolución, y luego les voy a decir que esas rachas de viento van a ser un poco intensas, va a ser muy flojita la racha de viento, pero más solito sí que se va a ver en Fuerteventura y en Lanzarote. Vale, me queda claro. Más solo en Fuerteventura y Lanzarote, si queremos solo este fin de semana. Más nubes al mediodía, más despejado por la tarde, y en las cumbres, si la nube no llega a evolucionar y si no hay humedad suficiente, lo que tiene que quedar claro es que las danas nos dan sorpresas, son sorpresivas, totalmente. Nos quedamos con eso. Gracias, Emilia. Hasta luego. Bueno, hoy nos despedimos con unas impresionantes imágenes que van a ver, que nos llegan desde California, desde el río Colorado. Es un manantial que proporciona agua potable a 40 millones de personas en 7 estados diferentes de Estados Unidos y que se está secando. De hecho, en este año, en 2023, han sufrido la peor sequía, atención, en 1200 años. Una muestra más de lo que está significando esto que tenemos ya encima y que hay muchos que no lo quieren ver, pero que es una realidad: el implacable cambio climático. Con estas imágenes que nos llegan desde California, con esa combinación de colores y esas aguas de este lago que se está secando, como estábamos diciendo, lo dejamos por hoy. Ya saben que llega un fin de semana y el lunes volvemos aquí en Atlántico Noticias, como siempre, a las 11 de la mañana. Que lo pasen bien. Adiós.